El trauma de la falsa guerra, de la novela El fuego de Henry Barbusse. Es una novela donde nos relata su día a día cuando sirvió como soldado en la Primera Guerra Mundial. Vemos sus interacciones con otros soldados en el campo de batalla y el cómo todos están de acuerdo en que ninguno de ellos quería estar ahí, es decir, fueron obligados a ir. No querían una guerra, porque tenían seres queridos con quien querían reunirse, pero al estar en una situación no lo veían muy probable. Incluso llegaron a pensar que su verdadero enemigo no era el país contra el que luchaban, sino era el mismo país que los mandó ahí. Henry Barbusse nació el 17 de mayo de 1873 en Francia y murió el 30 de agosto de 1935 en Rusia. Fue un escritor, periodista, activista, miembro del Partido Comunista Francés y soldado que combatió durante la Primera Guerra Mundial. Durante su juventud se dedicó al periodismo y a escribir poesías. En 1903 realizó su primera novela llamada Les Suppliants. Después de su participación en la Primera Guerra Mundial, en 1916, Henry escribió la novela El fuego, donde redacta con brutalidad la vida y experiencias de los combatientes en el campo de batalla durante este suceso bélico. Y gracias a esta novela descubrió que sería un pacifista, por lo que al finalizar la guerra se unió al comunismo para dedicarse por completo a las actividades políticas y publicó novelas de denuncia social como Claridad y Palabras de un combatiente. Por último, elaboró las biografías de los líderes soviéticos Lenin y Stalin, publicadas en 1934 y 1935, antes de que muriera a causa de la neumonía. Este personaje estuvo en el frente francés desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta su posible apogeo. Es así que estuvo en ella aproximadamente 2 años, 2 años en los cuales combatió como soldado de infantería. El personaje describe todos los sucesos ocurridos con un lenguaje muy peculiar y particular, ya que en todo el texto hace descripciones muy específicas sobre todo lo que ve. Utiliza metáforas y hace comparaciones entre ciertas cosas, como por ejemplo, decía que las trincheras eran como una especie de ratoneras para los hombres. A lo largo de la narración, se puede notar su confusión y desesperación por querer hacer algo para que todo lo que estaba pasando terminara. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. Es por ello que para él, la guerra era un suceso sumamente terrible e inútil, así como traumante, por el hecho de tener que presenciar la muerte de tantas personas cuando él solo trataba de sobrevivir y se resguardaba con un grupo de personas, observando todas las destrucciones, mientras pensaba que si después de todo lo que había sufrido no sería el fin de esa calamidad, entonces prefería morir. En mi caso, la guerra puede representar diferentes acontecimientos y le afecta de diferente manera a cada persona, ya que tiene diferentes historias y experiencias. La guerra, para mí, representa muertes, batallas, ganancias a nivel nacional, pero pérdidas a nivel sentimental y emocional. Para mí, la guerra puede significar algo terrible, y claro que lo es, pero también en algunas ocasiones trae avances muy importantes para la historia. Sin embargo, no considero que sea necesario la guerra para conseguir dichos avances, porque incluso una guerra puede significar una ruptura, es decir, algo que no estaba en equilibrio se rompa, y esto puede llegar a afectar a muchas personas. Tal vez no sean las que provoquen la guerra, sino solamente personas inocentes. Pero también podría funcionar como una lección para que veamos hasta qué punto el ser humano tiene tanta ambición para querer apoderarse de más, pero por medios en los que daña a muchas personas. Para mí la guerra es algo sumamente innecesario, a pesar de que se puedan encontrar algunas ventajas para el país vencedor, y considero que las consecuencias son más grandes, ya que estos acontecimientos afectan física y mentalmente tanto a las personas que participan activamente como a personas inocentes que viven en ese territorio, y todo por los problemas territoriales o políticos de los gobernantes.
Desde mi perspectiva, puedo decir que la guerra no es la forma correcta de resolver un conflicto, sea cual sea la causa o el origen del mismo. A pesar de que puede tener algunas ventajas para el país vencedor, tiene más consecuencias tanto sociales, económicas y culturales para los habitantes de ambos territorios involucrados. De la misma forma, afecta tanto física como mentalmente a los soldados de ambos bandos, quienes se ven obligados a abandonar a sus hogares y familias y participar en estos conflictos armados durante largos periodos de tiempo. Es así que las guerras dañan más de lo que pueden llegar a ayudar. Para mí, la guerra siempre ha estado presente, y es un conflicto o lucha que sin duda alguna podría evitarse. Pues bien, así como puede abrirle las puertas y darle paso a la historia, dejando mucho de qué hablar, dándonos a conocer muchísima información relevante sobre ellas y permitiéndonos conocer sobre nuestro pasado, considero que definitivamente no es la manera correcta de solucionar los problemas que se puedan llegar a presentar, sea lo que sea la causa del mismo, pues dentro de una guerra se involucran a muchísimas personas que no son culpables de nada, incluyendo entre ellas a bebés, niños, mujeres y personas mayores, lo cual es completamente terrible e inhumano. Y es irónico que a pesar de tanta tecnología y avances que existen hoy en día, sigan existiendo este tipo de acontecimientos tan desagradables para el mundo. Ante todo lo anterior, uno de los acontecimientos más característicos que bombardean cada rincón del planeta representan masacres, negras experiencias, falta de voluntad, sentimientos y emociones destrozados, pérdida de familiares y seres queridos, falta de fe en la humanidad, entre otras cosas, pero sobre todo secuelas traumáticas. Pero igual de estables son los soldados mentalmente como aparentan ser de manera física. Ahí es donde radica la pregunta y la base de la historia de muchos soldados que salen a dar su vida y esfuerzos por su nación, a cambio de ganar, pero a costa de su salud tanto física como mental. Así fue la historia de Henry Barbuss. El fuego, esta novela escrita por Henry Barbuss en el año 1916, tuvo un gran éxito y ganó el premio Goncourt, ya que era una novela que iba en contra de la actual literatura bélica, pues fue redactada con brutalidad y en ella se presentaba la paradoja de la guerra, que era soportada por quienes no la deseaban y por quienes no obtenían nada de ella. No solamente llevó al país al conocimiento de este nuevo autor, que era Henry Barbuss, sino provocó en él una revelación en sí mismo, que posteriormente lo llevó a escribir otro tipo de obras. Pienso que para el autor escribir este testimonio representa una forma de desahogarse y de plasmar todo lo que sintió mientras estaba en la guerra, con la finalidad de abrirle los ojos a las personas que lo leyeran, y que pudieran comprender y ponerse en su lugar de cómo es vivir un suceso tan violento como este, ya que aunque sobrevivas, van a quedar consecuencias y traumas en tu vida cotidiana. Sin embargo, algo tan caótico como lo es una guerra provocó que se volviera pacifista y se involucrara en actividades que tuvieran un beneficio para la sociedad. Al igual que mi compañera, concuerdo con que este tipo de obras probablemente ayuden a las personas a desahogarse y también considero que pueden servir como un tipo diario donde pueden escribir todos sus sentimientos, pensamientos y describir lo que están viendo, sintiendo y viviendo en ese momento, así como también para dejarlo como un recuerdo para sus familiares u otras personas y un tipo de testimonio. Concuerdo con todas las demás opiniones de mis compañeros. Yo también considero que el autor también quería informar a las personas de que la guerra no es la solución, aunque sea rápida, pero también puede llegar a ser tardada y con consecuencias muy graves, que no es la forma de resolver los problemas entre países, porque nos muestra los peores escenarios posibles en los que se puede solucionar dicho enfrentamiento. Sin embargo, también podemos ver las diferentes formas en las que lo viven, porque ellos al estar ahí viéndolo desde carne propia es diferente a uno que lo está leyendo o que está informando.
Y estos acontecimientos que pueden llegar a ser guerras mundiales, por ejemplo, son acontecimientos muy importantes que marcarán por siempre la historia de la humanidad. Además, cabe recalcar y añadir que para el autor no fue nada sencillo ni fácil narrar su historia o plasmarla, porque salir al campo de batalla, vivir experiencias traumatizantes y cargarlas por muchos años no es fácil. Pero a pesar de eso, Henry tuvo motivos para plasmar ese fragmento de su vida y darlo a conocer e incluso para librarse de esa historia que llevó cargando demasiado tiempo y no fue fácil de sobrellevar ni contar, mucho menos ni vivir. Y bueno, esto fue todo por parte de nuestro equipo, quienes lo conformaban: Wendy de Jesús Evangelista, Daniela Fernanda Romero Fernández, Ana Paulina González Omaña, Leslie Michelle Báez Flores y su servidora, Ana Gabriel Pérez Esquivel.